Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Aquí José con ustedes de nuevo, comenzando la semanita, con un día espléndido, con un sol fuerte. Hasta he tenido que correr un poco la cortina porque si no la luz como que impide, tanta luz a veces deslumbra que no la cámara no capta bien. Y bueno, no piensen que he cambiado la habitación, lo que he hecho es hacer que la cámara coja desde la otra posición, que se puede cambiar, no sé, así para que lo vean o así. Es decir, no piensen mal. No giramos la casa, no hacemos como, no sé si se acuerdan, perdónenme que les cueste un chiste, aquellos dos aldeanos, digamos en España, no sé, en Colombia dirían pastusos o algo así, que querían poner una habitación, una lámpara en la habitación, entonces uno se subía a una silla, sujetaba la bombilla y el otro giraba la habitación. Pues no, nosotros tampoco hemos hecho eso, no se preocupen. Bien, pues aparte del chiste, vamos a continuar hoy con el libro de la restauración de todas las cosas, de la que vimos la introducción, y del doctor Stephen Jones, ya saben, y del que vimos como les decía, la introducción y los dos primeros capítulos. Y hoy creo que vamos a poder ver el capítulo 3, el 4 y el 5, porque no son muy largos. Así que, sin más dilación, comencemos. Capítulo 3, las edades. El sustantivo griego aion significa un eón o una edad. Su forma adjetiva es aionios, que significa durante una edad o perteneciente a una edad. Años atrás, en la primera parte del V siglo, cuando Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento griego al latín, es decir, la Vulgata, en lo que se conoce con el nombre de la Vulgata, él tenía dos palabras latinas que eran un equivalente aproximado de aionios. Eran aeternum y seculum. Aeternum es de donde viene nuestra palabra eterno y seculum es de donde viene nuestra palabra secular, mundano. Aeternus tenía un significado doble: uno, tiempo perpetuo, y dos, edad o periodo de tiempo limitado. Nosotros vemos esto en la anotación de un erudito encontrada en un libro de Agustín, en el libro La ciudad de Dios, capítulo 12.1. Capítulo 22.1, que dice: las palabras eterno y eternidad del latín aeternus, aeternitas, están relacionadas con aebum, que significa tanto tiempo interminable como un periodo de tiempo, significa las dos cosas. Pero hay que ver el contexto en el que está escrito. Para el segundo significado, la palabra más común es aetas. El propio Agustín fue contemporáneo de Jerónimo en el siglo V, pero Agustín no sabía griego. Peter Brown escribe en su libro Agustín de Hipona, página 36, la falta de Agustín de no aprender griego fue un accidente importante del último sistema educativo romano. Él habrá de llegar a ser el único filósofo latino de la antigüedad que era casi ignorante del griego. Así, al leer el Nuevo Testamento en latín, Agustín tomó la palabra aeternus como significando tiempo perpetuo en lugar de un periodo indefinido de tiempo. Su influencia esencialmente estableció esta definición como el significado normal de aeternus, y cuando los siglos pasaron, este significado llegó a ser visto como el equivalente de la palabra griega aion, durante una edad o perteneciente a una edad. Aún así, aparentemente, después del error de Agustín, después
Perdón, aún así aparentemente después el error de Agustín le fue señalado a él, pero a menudo es difícil corregir la enseñanza de uno mismo una vez que esa enseñanza ha sido aceptada por el público. El doctor Farrar nos cuenta esto en su libro Misericordia y Juicio, página 178. Dice, ya que aion significaba edad, aionios significa propiamente perteneciente a una edad, o durante una edad, o a lo largo de una edad, y cualquiera que afirma que debe significar interminable, es decir, perpetuo o eterno, defiende una posición que incluso el propio Agustín, deberíamos decir, abandonó prácticamente hace 12 siglos. Es decir, que él cometió el error, pero después ya se extendió y una vez que él mismo lo quiso corregir ya estaba tan extendido que la gente pues no aceptó la corrección, ya siguieron con eso, no se pudo, ¿no? Hay por lo menos 4 traducciones modernas que traducen la palabra aionios correctamente. La traducción literal de John la traduce edad duradera. La Biblia enfatizada de Rotherham la traduce durante una edad. La diaglotón enfática de Wilson y la versión concordante del Nuevo Testamento dejan la palabra griega original intacta usando aion durante una edad simplemente. Digo esto para que nadie piense que yo, es decir, el doctor Stephen Jones, estoy inventándolo. La palabra significa un periodo indefinido de tiempo, eso es lo que significa, un periodo indefinido de tiempo, que puede ser más corto, más largo, una edad, pero que no se sabe cuándo va a terminar. Que como el doctor Bullinger dice, o Ballinger sería más bien, dice en el apéndice 129 de The Companion Bible, es decir, la Biblia compañera, puede ser limitado o extendido según el contexto que cada ocurrencia pueda exigir. Para otras citas de los estudiosos, vea el capítulo 5 de mi libro Los juicios o sentencias de la ley divina, que lo tienen ahí enlazado. Es un libro que yo ya lo traduje y está sin reeditar, o sea que todavía tendrá errorcitos por ahí, pero bueno, creo que se puede entender perfectamente. Lo tienen, ya saben, como siempre, en el blog Tabernáculos, y si no, pues si está en eso, clican en el enlace, pues buscan el libro y clican el enlace y les sale. Una de las víctimas más trágicas de esta mala traducción de aionios ha sido la comprensión de los siglos o edades, y específicamente la edad o siglo, que era una referencia a la edad mesiánica venidera, al reino milenial, ¿no? Nosotros leemos a menudo de la edad reino milenial o el milenio, que también se le conoce, ¿verdad? Nosotros leemos a menudo de la edad venidera o los siglos venideros. Efesios 2.7, de nota particular es Mateo 10.30, donde Jesús dice, y en el siglo, es decir, aion, edad, venidero, la vida eterna, aionios, es decir, durante una edad, vida aionios, es decir, vida durante una edad. Es decir, la edad venidera es lo que ellos llamaron la edad mesiánica. Como nosotros entendemos las dos venidas de Cristo, vemos esta edad mesiánica como el comienzo de la segunda venida de Cristo. Yo creo que es el periodo de los 1000 años de Apocalipsis 26 y la llamo la edad de tabernáculos, que sigue a la primera resurrección. Esos vencedores que son levantados en la primera resurrección serán los primeros en recibir la inmortalidad durante la edad, es decir, en el milenio. El resto de los muertos, sin embargo, no serán tan afortunados, sino que tendrán que esperar hasta que esa edad termine, al final de los 1000 años, al juicio del gran trono blanco y a la resurrección general. Entonces, la Biblia nos insta por todas partes a que alcancemos la vida en la edad, es decir, a ser vencedores. Desgraciadamente, esta frase normalmente es más traducida como la vida eterna, como queriendo decir la inmortalidad. Así no recibimos la significación, es decir, importancia real de la frase.
Sí, claro, involucra recibir la inmortalidad, pero está diciéndonos que nos esforcemos para ser vencedores, para que nosotros podamos recibir esa inmortalidad en la primera resurrección, al comienzo del milenio. Así nosotros tendremos la vida inmortal durante la edad venidera y no tendremos que esperar unos 1000 años más. En pocas palabras, la vida aionios se refiere o vida en la edad se refiere específicamente al periodo de tiempo, es decir, el tiempo cuando ocurre, no meramente a la calidad de esa vida. Es la vida inmortal en la edad, no solo la inmortalidad en sí. Es decir, alcanzar la inmortalidad, pero alcanzarla antes, al principio, no esperar al final de los 1000 años, lo cual solo consiguen los vencedores. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eterno y eterna aquí vienen de la palabra griega aionios. El comentario bíblico de Cambridge por A.V. Argyll dice esto sobre Mateo 25:46. El castigo eterno, es decir, el castigo característico de la edad venidera, no significa que dure para siempre. Y dice también la vida eterna, es decir, la vida que pertenece a la edad venidera, la vida abundante completa que es la comunión con Dios. Técnicamente este castigo aionios es fijado para la edad que sigue a la edad venidera, porque el juicio del gran trono blanco ocurre al final de la edad venidera. Todavía la vida aionios, arriba mencionada, es ciertamente una referencia a la edad que está pronta a llegar, ya que este es el deseo del vencedor, heredar la vida en la edad mesiánica venidera. Algo de esto es bastante técnico, por eso yo he intentado simplificarlo tanto como me ha sido posible. Ya he discutido el concepto de la primera resurrección y los 1000 años de la edad de tabernáculos en otros escritos míos, como el propósito de la resurrección, otro de los libros que aunque está todavía sin revisión, pero lo tienen también en el blog Tabernáculos. Así que espero que la mayoría de ustedes ya tendrán un poco de conocimiento fundamental de esto. El punto que yo quiero hacer es este, el doctor Stephen Jones. Cuando usted lee perpetuo o eterno en la Biblia, no puede tomar esas traducciones a simple vista. La palabra hebrea olam y su equivalente griega aionios significan propiamente una edad o un periodo de tiempo indefinido. El pensamiento hebreo en el tiempo de Jesús esperaba la venida del Mesías, en que él gobernaría la tierra con su pueblo en un gran milenio sabático. Esta idea se expresó en la frase la edad y el reino aionios. Segunda de Pedro 1:11. Las cosas de su reino no tendrán fin, por supuesto, Lucas 1:33, pero la edad del reino es la edad final antes de que el gran juicio introduzca una situación completamente diferente en la tierra. Esto sale de la frase hebrea olam ba'ad, que quiere decir por la edad y más allá, usada en Éxodo 15:18, en Salmos 9:5, en Salmos 10:16, en Salmos 45:6, en Daniel 12:3. La traducción de Jerónimo, malinterpretada por Agustín, erradicó grandemente la comprensión de las edades por parte de la Iglesia latina, y esto también ha seguido en la mayoría de las traducciones modernas, pero hay por lo menos 4 traducciones que restauran el verdadero significado de aion y aionios. Un estudio más completo de esto se encuentra en el capítulo 5 de los juicios, es decir, sentencias de la ley divina, que también lo tiene en el blog Tabernáculos, hemos citado más arriba. Hay también un estudio de los padres de la Iglesia griega temprana en el capítulo 6 del mismo libro, mostrando que ellos asumieron que el juicio de los malos era temporal y su propósito era purificar y limpiar a los pecadores para que ellas pudieran ser salvos. Es decir, los padres tempranos griegos, repito, ellos asumieron que el juicio de los malos era temporal y su propósito era purificar y limpiar a los pecadores para que ellos pudieran ser salvos.
Algunos padres de la Iglesia latina, como Agustín, no estuvieron de acuerdo, creyendo que el juicio era eterno. Finalmente, después, la Iglesia romana intentó conciliar esas enseñanzas contradictorias y ellos concluyeron que algunas personas irían al purgatorio mientras que otros irían al infierno. En ambos casos, sin embargo, ellos consideraron el fuego literal en lugar de verlo en términos de la ley divina. Una vez que nosotros llegamos a entender cómo llegamos a donde estamos hoy, podemos ver los errores del pasado más fácilmente y podemos hacer las correcciones necesarias en nuestro pensamiento. Así que ya saben, la palabra hebrea olán y la palabra griega aion o aionios son relativos a una edad, no indican un periodo infinito o eterno o perpetuo que no tiene fin. Bueno, vamos al capítulo 4, toda rodilla se doblará. Hay un canto cristiano popular de alabanza y adoración que se canta por el mundo entero llamado Ven, ahora es tiempo de alabar. Mucha teología de los himnarios es trivial y a menudo falsa o engañosa, pero esta canción particular es verdad. Pero la mayoría de los cristianos ni siquiera comprenden de lo que ellos están cantando. Dentro de la canción se dice esto: un día cada lengua confesará que tú eres Dios. Un día cada rodilla se doblará, pero el tesoro más grande espera a los que alegremente te escogen ahora. Está basado en dos pasajes, o basada en dos pasajes, Filipenses 2 del 10 al 11 y 1 de Timoteo 4:10. El primero dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda, subrayamos lo de toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, subrayamos lo de toda, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo estaba a su vez citando de Isaías 45, 23 al 25, que dice, por mí mismo hice juramento, juramento de Dios. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, subrayamos lo de toda, y jurará toda lengua, subrayamos otra vez lo de toda también. Y se dirá de mí, ciertamente en Yahvé está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos, subrayamos todos, los que contra él se enardecen serán avergonzados, en Yahvé será justificada y se gloriará toda, repetimos, toda la descendencia de Israel. Israel no solamente física, todos los que al final sean cristianos y al final pues acabaremos siéndolo todos, ¿no? Aquí Dios jura que toda rodilla se doblará y toda lengua jurará obediencia a él. Esto, claro, ocurrirá en el juicio del gran trono blanco, cuando no habrá ningún incrédulo más. El profeta habla entonces al pueblo de su tiempo diciendo en el versículo 25, en Yahvé será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Estos son los mismos israelitas que eran tan incrédulos que Dios tuvo que enviar a la nación entera al destierro en Asiria y se divorció de la nación. Jeremías 3:8. Isaías vivió para ser ese día y probablemente escribió este pasaje algún tiempo después de ese gran divorcio. Ciertamente él supo que la mayoría de esos israelitas no fueron justificados por la fe durante su vida aquí en la tierra. Él incluso dice que ese día todo Israel será justificado, lo cual nosotros sabemos que solo viene por la fe. Aún así, muchos nos harían creer que a pesar de su justificación, estos pecadores se perderán para siempre en el juicio venidero. No hay ninguna declaración en la Biblia que diga que uno solo puede salvarse en esta vida presente. La Iglesia ha citado a menudo Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, explicando que esto significa que esta vida es la única oportunidad para la justificación, pero lea el versículo usted mismo, no dice eso. Es verdad que los hombres mueren una vez y después viene el juicio cuando ellos son levantados para el gran trono blanco, pero Pablo dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
En 1 Corintios 12:3, Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que nadie debería decir que su confesión fue sin el mover del Espíritu Santo. Pablo dice de nuevo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Entonces estamos viendo cómo dicen, doblan la rodilla en el juicio del gran trono blanco, todos los incrédulos confiesan con su boca al Señor y por lo tanto son salvos, reciben el Espíritu Santo, pero luego pasan al lago de fuego donde tendrán que ser transformados, no a ser torturados y quemados en llamas literales por toda la eternidad, como muchos han tergiversado. Es para la gloria de Dios y establecido por un juramento divino que en aquel día cada lengua confesará que Él es el Señor. Dios ha jurado que lo va a conseguir, que va a hacer que todos esos. ¿Y quién, viendo la gloria del Señor Jesucristo en ese día, quién no va a caer rendido? Pues es que es natural, ¿no? Si ellos hacen esa confesión, será una profesión de fe hecha por el poder del Espíritu Santo. Y ellos voluntariamente van a ser movidos a hacerla, no van a ser forzados, porque si no Dios no derivaría gloria de esa confesión, sino que ellos van a hacerlo con gustos, lógicamente. De hecho, es inconcebible que nadie pudiera negarse a creer cuando sea confrontado por el poder completo y la majestad del propio Dios. Ha habido muchos avivamientos en esta tierra donde los hombres caían en la calle confesando sus pecados mientras pasaban por un edificio o al lado de un edificio donde el Espíritu de Dios estaba moviéndose de una manera poderosa. Cuanto más en el juicio del gran trono blanco. Cuando yo era joven, oí a menudo la declaración de que no hay ninguna segunda oportunidad. Bien, en cierto modo eso es correcto, porque en Dios no hay casualidades, pero aún la propia ley les da a las personas una segunda oportunidad para la justificación. Les da y les daba. Les daba y les da porque no ha sido eliminada, ¿no? Y les da a las personas una segunda oportunidad. Les daba, perdón, que esto lo he puesto duplicado. La ley les daba y les da a las personas una segunda oportunidad para la justificación. La fiesta de Pascua es una celebración de la cruz, que habla de la justificación, ¿verdad? Y el Cordero de Dios que murió por el pecado del mundo. Eso lo vimos en Egipto con la primera Pascua, cuando los dinteles y los postes eran hinchados con la sangre del Cordero que había sido sacrificado, pues que nos hablaba de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿no? Y cuando creemos, pues nos la aplicamos nosotros en nuestros dinteles, y orejas, oímos, y el dintel, pues es la frente, por decir de alguna forma, que alude a nuestra mente, ¿no? La fiesta de la Pascua es una celebración de la cruz y el Cordero de Dios que murió por el pecado del mundo. Nosotros guardamos la Pascua hoy no por poner sangre en nuestras casas, sino por aplicar la sangre del verdadero Cordero a nuestro corazón y nuestra mente, que es nuestra casa. Así es como nosotros somos justificados por la fe. Pero en Números 9, del 9 al 11, Dios reveló a Moisés que si un hombre no podía guardar la Pascua en el primer mes, él debía de guardarla en el segundo mes. Eso profetizaba de una segunda oportunidad para la justificación. Es decir, cualquiera de vosotros, dice el texto bíblico, o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Yahvé. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Es decir, que hay una segunda oportunidad, ¿no? No se hizo en esta vida, pero hay una segunda oportunidad de hacerlo delante del gran trono blanco. La aplicación para nosotros es esta: una persona inmunda por causa de muerto, es decir, una persona muerta, nosotros, si un incrédulo está en contacto con ese inmundo, pues está en contacto con su cuerpo de muerte, su propio cuerpo muerte.
Se refiere, está muerto en sus delitos y pecados, ¿no? Se refiere esencialmente a nuestros cuerpos mortales, el cuerpo de muerte del que habla Romanos 7:24. Los creyentes son aquellos que han pasado de la muerte a la vida, primera de Juan 3:14, y están limpios a través de la palabra que les fue hablada, Juan 15:3. Los incrédulos todavía están inmundos por causa de estar tocando sus propios cuerpos muertos, pero incluso estos tendrán una segunda oportunidad después, según la ley de Moisés, que es la expresión de un Dios misericordioso. En segundo lugar, si una persona estaba ausente por una jornada larga, un viaje lejos de Dios, como el hijo pródigo en Lucas 15, él también tendrá una segunda oportunidad de guardar la Pascua. Estas provisiones son hechas para el beneficio de la mayoría de la humanidad, que está todavía muerta en sus delitos y pecados y cuyos corazones están lejos de Dios. Cuando Dios hace un voto, nosotros debemos tomar aviso especial de ello. Su voto de Isaías 45 no está basado en ninguna condición previa, simplemente es una declaración de lo que Dios hará por su propia voluntad. Él ha dicho que lo va a hacer y punto. Y él no puede fallar. Es similar en la naturaleza a su voto de Números 14:21, donde él juró diciendo: vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Un juramento así no está basado en la voluntad del hombre o en el libre albedrío que dicen algunos, ¿no? O en la voluntad de la carne, sino solo en la voluntad de Dios, Juan 1:3. Él hará de una forma u otra que esas personas vengan al final a celebrar esa segunda Pascua, los que no lo hicieron en la primera oportunidad. El hombre no tiene en realidad libre albedrío, lo que tiene es autoridad delegada. Y tiene, conforme a esa autoridad, tiene una responsabilidad. Pero el Señor, pues lógicamente, ordena las circunstancias de nuestras vidas, tiene la capacidad de hacerlo para al final enfilarnos por el camino que Él quiere. Aunque tomemos desvíos, al final vamos a llegar al punto que el Señor quiere, ¿verdad? En el tiempo que Dios quiere. Bueno, un juramento así no está basado en la voluntad del hombre o en la voluntad de la carne, sino solo en la voluntad de Dios, Juan 1:13. Esto no significa que él obligue a nadie a ser justificado. Más bien él hará que todos estén dispuestos y deseosos de ser justificados. Eso es lo que él hace. Algunos serán justificados durante su tiempo de vida en la tierra, la mayoría será justificada ante el gran trono blanco, y aquellos que le aceptaron más temprano, por consiguiente, serán recompensados. Aquellos que solo le aceptaron después serán salvos, aunque así como por fuego, 1 Corintios 3:15, digamos, como por los pelos, ¿no? Esto nos lleva al segundo versículo, en que el canto citado más arriba está basado en 1 Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, subrayado, de todos los hombres, especialmente de los que creen. Él no dijo que Dios es el Salvador de todos los creyentes. Él no dijo que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La palabra es especialmente. La concordancia de Strong dice que la palabra griega malista, que es la palabra, el número de Strong G3122, significa especialmente, es decir, en el más alto grado, o mayormente, o particularmente. Bueno, leí mal una frase allí y sobraba un no. Es así, él no dijo que es el Salvador de todos los creyentes. Él dijo que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente, mayormente, particularmente, en más alto grado, si quieren, de los creyentes, Bien, Pablo usa este término de nuevo en Filipenses 4:22 diciendo: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, ahí está resaltando todos, pero muy especialmente o más efusivamente lo hacían los de la casa del César. En otros términos, hay un saludo especial para aquellos de la casa de César, pero se envían los saludos a todos los santos. De la misma manera, Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes.
especialmente de los creyentes. Hay una salvación especial para los creyentes, pero Él salvará a todos los hombres. Como dice el cántico, pero el tesoro más grande espera a los que alegremente te escogen ahora. El cántico, la canción que citábamos antes, los vencedores serán levantados en la primera resurrección para gobernar con Él. Los creyentes serán recompensados y los incrédulos serán juzgados en el gran trono blanco, pero todos serán salvos finalmente. Bien, y nos vamos a ir al capítulo 5, que se titula Adán contra Jesucristo, y con este terminaremos. La enseñanza más completa de Pablo sobre la resurrección se encuentra en 1 Corintios 15. Los primeros 21 versículos muestran la resurrección de una manera consistente con su entrenamiento previo como fariseo. La diferencia primaria es que él la demuestra por la resurrección de Jesús, algo que ningún fariseo se habría atrevido a hacer. Los antagonistas denominacionales de los fariseos, los saduceos, negaban la idea de la resurrección, siendo influenciados por la opinión griega de que la materia era mala y que la meta de la humanidad era librarse de este cuerpo malo. Ellos enseñaron que la muerte nos libra de este cuerpo de muerte para que, si fuéramos dignos, nosotros pudiéramos ir al cielo y vivir en un cuerpo espiritual. Pero si fuéramos indignos, nosotros nos reencarnaríamos en un cuerpo de carne para tener otra oportunidad de lograr la perfección por evolución moral. En 1 Corintios 15, 22 al 23, después de usar la resurrección de Cristo para probar que nosotros también seremos resucitados, Pablo lleva su enseñanza al próximo nivel tratando con el ámbito de la resurrección. Y dice, porque así como en Adán todos, subrayamos todos, mueren, también en Cristo todos, subrayamos todos, serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Esa palabra orden es la palabra griega tagma, que significa tropa, escuadrón. Es decir, hay tres escuadrones. Cristo, las primicias, Cristo, es decir, las primicias ungidas. Cristo, las primicias, que debe leerse las primicias ungidas. No primero Cristo, uno solo, sino ahí están las primicias ungidas, que son los vencedores. Después, los demás, su debido orden, los otros escuadrón, ¿no? La resurrección que viene después pues es en el gran trono blanco. Aquí Pablo compara a Adán con Cristo, dos hombres diferentes. Adán pecó, Cristo no. El pecado de Adán trajo la muerte a todos y sujetó la creación entera a vanidad. La justicia de Cristo trajo la vida a todos y libró a la creación entera. Sin embargo, nos han enseñado que Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene menos valor que el pecado de Adán, porque él consigue que todos se vayan, digamos, bueno, que todos pierdan la salvación, todos sean pecadores, pero sin embargo Cristo no consigue más que al final salvar a unos pocos. Pues entonces, ¿quién gana al final? ¿Quién es el que gana? ¿Gana el diablo? Y no, eso no puede ser, ¿verdad? Y eso es ilógico, y esta forma de entenderlo tal como lo dice la palabra, pues es mucho más lógica y tiene mucho más sentido común y es mucho más coherente con toda la Escritura. La comparación está en el hecho de que el acto de cada hombre, Adán y Cristo, tuvo un efecto opuesto sobre la creación, pero las palabras así como significan que algo es similar o del mismo modo en esa declaración. Adán y Cristo no son el mismo. El pecado y la justicia no son iguales. La muerte y la vida son contrarias. La muerte y la vida son contrarias. El único factor que los hace similar es que todos, es decir, subrayamos todos, fueron afectados por estos dos hombres. Bueno, perdonen que regrese un poquito arriba, estábamos leyendo el versículo aquel 22 porque hay una cosa que quería comentar que decía así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, tagma, tropa o escuadrón. Yo solo les cité dos tagmas, vamos a ver, los tagmas son así. Primero,
las primicias ungidas. No es Cristo y luego los vencedores, sino la palabra Cristo quiere decir ungida. Entonces, si dice las primicias ungidas, es el primer escuadrón, es decir, los vencedores. Luego, los demás en su venida, es decir, los otros creyentes serán resucitados, entrarán al final, aunque se levanten en la resurrección general con los incrédulos, pero ellos, como habían sido salvos, esos van a ser el segundo escuadrón. Y el tercer escuadrón serán el resto de los incrédulos, representados por las uvas, que serán pues al final, en el gran jubileo de la creación. Esos serán los tres escuadrones o tagmas, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahí, yo creo que nos habíamos quedado acá. El único factor que los hace similar es que todos fueron afectados por estos dos hombres, Adán y Cristo. Así como el pecado de Adán trajo la muerte a todos los hombres y sujetó la creación entera a vanidad, Romanos 8:20, también la justicia de Cristo trajo vida a todos los hombres y libró a la creación entera. Sacrificio de la cruz es universal, salvó a toda la raza humana, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, es decir, sin su propia voluntad u opción o decisión. Fue afectada adversamente por el pecado de Adán, no por ningún pecado de sí misma. Esto es debido a la ley del liderato o autoridad. Las decisiones de alguien en autoridad afectan a todos aquellos bajo su autoridad, para bien o para mal. Así, Romanos 5:12 dice, por ejemplo, un padre toma una mala decisión, pues le afecta a su esposa y a sus hijos, lógicamente, y a algunos más, tal vez. Bien, dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, en la cual, epjo, esa es la palabra, todos pecaron. Así también la muerte pasó a todos los hombres en la cual, es decir, en la muerte, todos pecaron. Estando muertos, todos pecaron. Pablo explica en Romanos 5 que el pecado de Adán fue imputado a todos nosotros. Esto significa que todos nosotros fuimos considerados responsables por el pecado de Adán como si nosotros lo hubiéramos cometido. Es decir, de Adán nacen adanitos, heredamos su naturaleza, él cayó y ahora él, pues, ¿qué puede engendrar? Criaturas similares a él. Estaba caído, pues genera o engendra criaturas caídas. Ese es el asunto. Pero nosotros no habíamos cometido, estábamos en sus lomos, entonces cuando él pecó fuimos afectados. Estábamos en sus lomos, como cuando dice de Abraham. Cuando dio el diezmo Leví, estaba en los lomos de Abraham. O sea, cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, también estaba Leví ahí, y Judá y todos que estaban en los lomos de Abraham. Aún no habían llegado a la existencia física, pero estaban ahí ya, de alguna manera, ¿no? Bien, esto significa que todos nosotros fuimos considerados responsables por el pecado de Adán como si nosotros lo hubiéramos cometido. Nosotros fuimos legalmente culpables y así todos los hombres recibieron la pena por el pecado de Adán. Esa pena era la muerte o mortalidad. Al volvernos mortales o moribundos, nosotros nos hicimos moralmente débiles o enfermos. Moralmente débiles o enfermos, si se le puede llamar a la mortalidad. Enfermedad, es decir, nacimos y empezamos a morir. Nos encaminamos a la tumba, empezamos a morir desde que nacemos. Y esto a su vez nos ha causado pecar. Nosotros recibimos la muerte en la cual todos pecaron en la muerte. Vino la muerte a Adán y en esa muerte todos pecaron, porque reciben la muerte nada más ser engendrado. La mayoría de las traducciones, empezando con la Vulgata latina de Jerónimo, dicen por eso todos pecaron, King James Version, es decir, la versión del Rey James en inglés, o porque todos pecaron, la New American Standard Bible, como diciendo que nosotros nos hicimos mortales porque nosotros pecamos, pero no es así. Yo peco y me hago mortal, no, sino que yo nazco siendo ya mortal. Eso es incorrecto, nosotros pecamos porque somos mortales, no al revés. O sea, nosotros pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, si lo quieren así. Somos nacidos mortales antes de tener la oportunidad de poder pecar por nosotros mismos. Somos mortales debido al pecado de Adán, no debido a nuestro propio pecado. Entonces, debido a esa mortalidad, pues somos incapaces de no pecar.
somos propensos a pecar. Los traductores entendieron mal a Pablo porque ellos pensaron que Pablo había cometido un error. Creyeron que él estaba contradiciendo su declaración de Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Ellos no entendieron que la paga del pecado de Adán fue la primera muerte. Repetimos, ellos no entendieron que la paga del pecado de Adán fue la primera muerte, es decir, la mortalidad. Porque luego Adán tardó 930 años en morir. Se quedó corto de la gloria, que 1000 significa la gloria de Dios, por 1000 años, por 70 años, que es lo que le faltó, que se transmitió a todos los hombres. Adán fue la primera muerte que se transmitió a todos los hombres y que la paga de nuestros propios pecados personales es la segunda muerte. Nosotros somos llevados al bautismo de fuego, somos llevados a esa segunda muerte, que es el bautismo de fuego, aquí en vida, o bien durante el milenio, o bien, según los casos, o bien durante la edad del lago fueros, pero todos vamos a tener que pasar por culpa de nuestros pecados por un bautismo de fuego, por una segunda muerte, que es el juicio de la ley delante del trono blanco, que se aplica a todos. Cuando entonces los traductores entendieron mal y no estuvieron de acuerdo con el apóstol Pablo, eso empezó hace más de 1600 años, cuando Jerónimo tradujo la Vulgata latina alrededor del 400 después de Cristo. Vamos a poner aquí entonces también latina con mayúscula para seguir el mismo criterio. Me repito, cuando entonces los traductores entendieron mal y no estuvieron de acuerdo con el apóstol Pablo, eso empezó hace más de 1600 años cuando Jerónimo tradujo la Vulgata latina alrededor del 400 después de Cristo, tradujo la última frase de Romanos 5:12, porque todos han pecado, en lugar de en la cual todos pecaron. Ese fue el error. Bien, repito, eso empezó hace más de 1600 años, ya que cuando Jerónimo tradujo la Vulgata latina alrededor del 400 después de Cristo, tradujo mal la última frase de Romanos 5:12, porque todos han pecado, en lugar de en la cual todos pecaron. El comentario bíblico de Jerónimo, página 307, admite que esta traducción tiene un problema serio, haciendo a Pablo contradecirse dentro del mismo versículo. Una dificultad a menudo encontrada con él es que parece hacer a Pablo decir en 5:12, en el versículo 5:12, CD, las partes últimas, las partes C y D, algo contradictorio a lo que él dice en el 5:12, en el mismo versículo, en las partes A y B. Al principio del versículo el pecado y la muerte son atribuidos a Adán. Al final del mismo versículo la muerte parece ser debida a los hechos de los hombres. La falta de entendimiento de Jerónimo fue transmitida también a la mayoría de los traductores modernos. Muy pocos comprendieron que Pablo estaba hablando de dos tipos de muerte, la primera siendo el resultado del pecado de Adán y la segunda siendo el resultado de nuestro propio pecado. Repito eso, muy pocos comprendieron que Pablo estaba hablando de dos tipos de muerte, la primera siendo el resultado del pecado de Adán, es decir, la mortalidad, y la segunda siendo el resultado de nuestro propio pecado, la segunda muerte, el bautismo de fuego, el lago de fuego, como lo quieran llamar. El punto es que la transgresión de Adán fue revertida en Cristo, cuya justicia y justo acto en la cruz trajeron vida a toda la creación. Y repetimos, toda la creación. Subrayamos. Ambos hechos fueron realizados no por nuestra voluntad, sino sin nuestro concurso. Nosotros no intervinimos en eso. Igualmente, así como todos nosotros compartimos las consecuencias del pecado de Adán, otra vez lo de todos, antes de formarse nuestras voluntades, también todos nosotros, otra vez lo subrayamos, compartimos la salvación producida por el hecho justo de Cristo, que se hizo aparte de nuestras voluntades. Así como el pecado de Adán resultó en la muerte de cada hombre, también el hecho justo de Cristo resultó en dar al final vida a cada hombre. Otra vez lo subrayamos, cada hombre y cada hombre. El ámbito de influencia es el mismo.
todos los hombres. La única advertencia dada en 1 Corintios 15:23 es esta: pero cada uno en su debido orden, tagma, recuerden la palabra griega tagma, que quiere decir escuadrón. No todos se apropiarán de la inmortalidad al mismo tiempo. Jesús estableció el hecho de la reconciliación universal, pero el momento es determinado por nuestra voluntad y acciones. Los vencedores recibirán la vida aioni, es decir, la vida en la edad, en el reino, en la primera resurrección, Apocalipsis 24:6, para que ellos puedan reinar con él durante los 1000 años de la edad de tabernáculos, el milenio. El resto de los creyentes recibirán vida, es decir, la inmortalidad, cuando los 1000 años concluyan. Este será el tiempo de la resurrección general, cuando todos los que todavía queden en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Juan 5 del 28 al 29. Esto incluirá a ambos, los incrédulos y el resto de los creyentes que se perdieron la primera resurrección. Aquellos que negaron a Cristo durante su tiempo de vida en la tierra, junto con la gran mayoría de la humanidad que nunca tuvo oportunidad de oír hablar de él durante sus vidas, le confesarán como Señor en el gran trono blanco. Aún así, ellos serán juzgados según sus obras, Apocalipsis 20:13, porque todo el pecado es considerado deuda. El gran juez contará la deuda de cada hombre según su pecado y según su nivel de conocimiento. Lucas 12:48, y entonces se le sentenciará a ser vendido, entre comillas, según la ley de Éxodo 22:3. El comprador será un vencedor, alguien con el carácter de Jesucristo, al que le será dada autoridad y responsabilidad para enseñarle justicia mediante el ejemplo personal y por la fuerza, si fuera necesario. Disciplinarlo para que aprenda, ¿no? Ese juicio durará hasta el gran jubileo de la creación. Ese tiempo de esclavitud bíblica, siendo un esclavo, es como la ley juzga a los deudores. Todos los juicios de la ley son llamados fuego. Fuego en las Escrituras se refiere a los juicios de la ley, se refiere a las tribulaciones, al sufrimiento, etcétera, que son transformantes. Se llama la totalidad de esos juicios el lago de fuego en Apocalipsis 20:15, que comienza con un río de fuego, que es la ley de Dios que fluye del trono. El trono de los reyes es donde emitían las leyes, y luego al final acaba formando un lago de fuego. Es decir, que al final toca a todos, ¿no? Los que quedaban pendientes. Nadie será torturado, porque la tortura no es un juicio en la ley bíblica, ni tampoco es uno de los frutos del Espíritu, ni es consistente con el carácter de Dios como es revelado en Cristo. Algunos podrán recibir 40 azotes con látigo, según la ley mencionada en la parábola de Jesús en Lucas 12:48, pero Jesús llamó a esos azotes fuego en el versículo 49. Es decir, no son azotes literales, se está hablando de fuego. Fuego, digamos, en intensidad de 40, fuego en intensidad de 15, de intensidad de 5, de 30, etcétera, ¿no? Todos los pecadores están endeudados con la ley y serán vendidos, entre comillas, al cuerpo de Cristo, quedando bajo su autoridad como siervos o esclavos. Pero como ellos manifestarán perfectamente el amor de Cristo, tratarán a cada uno con el amor de Dios y estarán a cargo de la responsabilidad de enseñarles las maneras de Dios. Así Isaías 26:9 dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aprendemos la justicia mediante la disciplina, mediante los juicios de Dios, las sentencias de Dios. El fuego es la palabra de Dios, incluyendo la ley de fuego, Deuteronomio 33:2. Es la manifestación del carácter justo del mismo Dios, porque él mismo se manifestó a Israel como fuego, porque él mismo se manifestó a Israel como fuego en el Sinaí, a Moisés en la zarza también como fuego. Él es un fuego consumidor, Deuteronomio 4:24. Cuando él viene con un bautismo de fuego, su propósito es destruir la carne. Eso es lo que quema el fuego, la carne, la carnalidad, no la carne literal, la carnalidad. Y vivificar nuestros cuerpos mortales, Romanos 8:11. El fuego también es la gloria de Dios que cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Las aguas cubren el 100% del mar, cubren el 100% del mar. Así también su gloria cubrirá el 100% de la tierra.
La propia creación gime hoy bajo la opresión del pecado y espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8:19. No solo la humanidad, sino todo en la creación será afectado por el acto justo de Jesucristo en la cruz. Así como a Adán le fue dado el mando sobre todas las cosas y el liderazgo sobre todos, así también Cristo, el último Adán, ha recibido el liderazgo sobre todos. Cuando Adán pecó, él y su esposa e hijos fueron vendidos para pagar la deuda que Adán no pudo pagar. De hecho, su propiedad entera, la creación, fue vendida para pagar su deuda y todavía era insuficiente. Jesús habló de esto en una parábola en Mateo 18:25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Jesús vino como el último Adán a revertir la maldición y pagar la deuda completa que Adán no pudo pagar. Y revertir quiere decir revertir, no revertir parcialmente. Al hacer esto, él no solo redimió a Adán, sino a su esposa e hijos, los descendientes, y su propiedad entera, la creación. Todo lo que todo lo que se perdió en Adán fue redimido en Cristo. Y repetimos lo del todo, que lo subrayamos siempre. Todo lo que se perdió en Adán fue redimido en Cristo. Así, 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, es decir, la cobertura por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate que dice una vez más, todo. Lo volvemos a subrayar. Suponga usted que fuera a comprar una tienda con su mercancía completa, un negocio, una tienda con su mercancía completa. Cuando al tiempo viniera a ocuparla, ¿se sentiría usted satisfecho si al entrar en la tienda encontrara solo unos pocos artículos en los estantes? Claro que no. Si usted compró la tienda entera, usted no estaría contento hasta que usted obtuviera todo lo que usted compró. Jesús pagó por el pecado del mundo entero con su sangre, que vale mucho más que toda la creación. Él no se satisfará hasta que reciba todo lo que él compró, no solo unos pocos. En Mateo 13:44 Jesús dijo una parábola corta para enseñarnos lo extenso que fue el efecto de su obra en la cruz. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el versículo 38 Jesús dijo que el campo es el mundo. Nosotros sabemos por Éxodo 19:5 que Israel era el tesoro peculiar de Dios, el propio particular de Dios o peculiar de Dios. El propio Jesús es el hombre de la parábola que busca y halla la oveja perdida de la casa de Israel, Ezequiel 34:11. Cuando un hombre halla un tesoro enterrado en un campo, el tesoro pertenece legítimamente al que posee el campo. Por esta razón, el hombre de la parábola no podía comprar el tesoro simplemente sin comprar primero el campo. No hacerlo así hubiera sido un robo. Así que Jesús encontró a Israel y para obtener ese tesoro peculiar, él compró el campo, el mundo completo. Por ello, si uno interpreta el tesoro como Israel, como una nación o como los cristianos, ellos representan solo una porción de la humanidad escondida en el mundo entero. Sin tener en cuenta nuestra opinión, una cosa está clara, Jesús compró el mundo entero para obtener el tesoro. Todas las cosas fueron puestas bajo la autoridad de Adán. Génesis 1, 26 al 28. Salmo 8, 6 repite esto. Todo lo pusiste debajo de sus pies, todo. Adán lo perdió todo, pero el último Adán ha redimido todo. Por ello, el Nuevo Testamento aplica esto a Cristo en Hebreos 2, del 6 al 8, bajo cuyos pies todas las cosas ahora han sido sujetadas legítimamente. Y otra vez, todas. De hecho, el Salmo 8.6 es la escritura más a menudo citada en el Nuevo Testamento. Por esta razón debe verse como uno de los conceptos más importantes a estudiar. Bueno, mis queridos amigos de Graneros de José, pues aquí nos vamos a quedar hoy. El siguiente vez que toquemos este libro veremos pues 2 o 3 capítulos a partir de, depende un poco de la extensión, del capítulo 6 que se titula Todas las cosas bajo sus pies. Y bien, después de esto, el siguiente vídeo que vamos a ver, pues va a ser algún otro capítulo de mi libro
reflexiones acampados en Gilgal, que probablemente todavía creo que continuaremos con los nuevos creyentes, con artículos que son referidos a esas conversaciones con nuevos creyentes. Muy bien, mis queridos, mis amados, los dejo en las manos de nuestro Señor, que los cuide, que los proteja, y les espero, les emplazo para el próximo día. Dios mediante será el martes o el miércoles probablemente. Que Dios les bendiga a todos, pásenlo bien.